El monasterio de Rila se encuentra a 1147 metros de altura, en el aromático bosque de coníferas de las montañas de Rila. El área que lo rodea está protegida y se le conoce como Parque Natural del Monasterio de Rila. La preservación de las tierras está íntimamente ligada con la religión nacional dominante, la cristiandad búlgara ortodoxa. El invierno se funde armónicamente con la naturaleza. Yo lo encuentro verdaderamente encantador. El monasterio de Rila en Bulgaria es un símbolo de identidad nacional, pues representa la presencia de la cultura y fe búlgaras a pesar de años de mandato extranjero. Durante los 500 años de la dominación otomana, el monasterio fue un santuario para la religión, la cultura y el lenguaje de Bulgaria. También fue el centro del movimiento intelectual que eventualmente llevó a la liberación. Por fuera el monasterio da la impresión de ser una fortaleza. Tiene 24 metros de murallas de piedra, los cuales forman un pentágono irregular. La entrada principal contrasta con la austeridad de las piedras de la muralla. Al pasar la entrada, el visitante es sorprendido por la arquitectura. Arcos, columnatas, escaleras cubiertas con madera y galerías grabadas, además de las 300 o 400 celdas monásticas. En el interior, el monasterio es un ejemplo característico del renacimiento búlgaro de los siglos XVIII y XIX. El monumento simboliza la conciencia de la identidad cultural eslava después de siglos de ocupación. Al centro del patio interior se alza la iglesia de la Natividad de la Virgen. Fue construida con 3 nichos, 2 capillas laterales y una galería abierta. La construcción de la actual iglesia, con 5 domos, fue completada en 1838 y durante los 23 años siguientes fue decorada con grabados en madera. La fachada de la iglesia guía nuestra mirada hacia el norte. El ala norte nos brinda una vista de los irregulares y altos picos de la montaña de Rila, la cual parece repetirse en los arcos de los edificios. La osada innovación y la flexibilidad con la que la tradición ha sido interpretada en el diseño arquitectónico de la imponente iglesia revela la naturaleza del arte durante el periodo del Resurgimiento nacional. La iglesia fue construida por el maestro Pavel Ivanovich, de la aldea de Krimin, en la región de Kostur. Se eleva en el sitio de la antigua iglesia de los tiempos de Sebastocrátor Relio, la cual fue derrumbada por los monjes después del Gran Fuego de 1833. El esquema de la construcción incluye elementos medievales y principios espaciales barrocos, un enfoque que distingue la arquitectura eclesiástica búlgara y cuyas características se observan en el arte de la época. Un énfasis artístico que se observa en el ensamble arquitectónico del monasterio es la Torre de Relio, la cual es la única estructura que se conserva del viejo edificio. La torre se mandó construir en 1335 bajo las órdenes de Sebastocrátor, en el patio del monasterio con el propósito de ser una torre de defensa. El estilo de fortificación en su arquitectura se suaviza con las decoraciones en ladrillo. La torre tiene 23 metros de largo y sus paredes son de 1,80 metros de espesor, y está dedicada a San Joan Rilski y a la Virgen Madre de Osenovica.
el piso superior de la torre se encuentra una capilla decorada elaboradamente con pinturas murales. Se accede a los diferentes niveles por una escalera de piedra construida sobre las paredes. Años más tarde, los monjes construyeron un anexo a la torre que servía como campanario. La galería arcada con columnas de piedra, los exquisitos arcos con inscripciones ornamentales, las cúpulas ciegas y la galería con escenas pictóricas representando pasajes de los evangelios nos invitan a entrar al templo. El nártex consiste de una serie de pequeños domos sostenidos por las paredes y una arcada que cubre la fachada oeste y partes de la muralla norte y sur. Por lo tanto, aisladas de las lluvias, las murallas exteriores y la serie de domos están decoradas con pinturas de pasajes religiosos. En los domos y sus colgantes, los visitantes pueden ver escenas de Jesús y la Virgen en el cielo vistiendo colores brillantes. La ejecución de las monumentales pinturas murales carga la tradición del arte medieval. Aún así, contienen las marcas de color de la nueva era, la pureza de las líneas y el realismo característico de la tendencia del periodo del Resurgimiento búlgaro. La diversidad arquitectónica, los materiales naturales utilizados para construir las columnas y arcos, las coloridas cornisas y las fastuosas pinturas murales en la galería son particularmente poderosos. Las pinturas murales en las paredes internas y externas de la iglesia combinan la rígida adherencia a los cánones con la presentación realista de las imágenes. Se hacen presentes en la pintura los sógrafs o pintores murales de las escuelas de arte de Bansko y Samokov. Zahari Sograf fue el único en firmar y fechar sus obras, 1844. Una verdadera obra de arte es la inconsistencia entre el gran tamaño y el grabado al centro, así como los elementos arquitectónicos utilizados para integrar la composición como un todo y sus elaborados grabados en madera. La iglesia ofrece otra fuente de inspiración en sus frescos. Cada centímetro cuadrado de la pared y el techo es un espacio utilizado para pintar. En la parte baja de las paredes, los demonios atormentan e incitan al mal a las almas de cristianos descarriados en obscuras escenas infernales. El monasterio de Rila fue establecido en el siglo IX por un cristiano ermitaño conocido como Iván Rilski, o Juan Rila, quien vivió y deambuló por las montañas de Rila por más de 40 años. Iván
Iván Rilski guarda en su reputación el haber realizado muchos milagros, entre ellos aliviar a los enfermos. A su muerte en el año 946, sus reliquias se convirtieron en objeto de veneración. Los peregrinos aún las visitan en el monasterio, y él es reconocido como el santo patrón de Bulgaria. Después de su muerte, el monasterio creció gradualmente. Cientos de monjes se mudaron a él, meditando y rezando, dejando testimonio religioso en textos manuscritos y construyendo así la reputación del monasterio como centro de arte y música cristianos. Desde épocas medievales, los peregrinos han construido caminos que llevan al monasterio desde todas partes del mundo, al ser reconocido como lugar sagrado por el mundo ortodoxo. El monasterio de Rila se convirtió en un centro de peregrinaje de gran importancia mundial. Se encuentra en un punto estratégico en las principales rutas de peregrinaje de los Balcanes. La riqueza de las manifestaciones espirituales y religiosas y las ajetreadas actividades a favor de la familia por parte del monasterio y que formaron parte de la comunidad por varios siglos, así como el proveer refugio y alimento a muchos de los habitantes, además de persuadir a los creyentes para realizar grandes construcciones, le aseguraron su existencia desde su fundación hasta 2 o 3 siglos después del inicio del Imperio Otomano. Dichas actividades tuvieron su máximo esplendor durante los siglos XVIII y XIX. Cuando los peregrinos llegaron a ser tantos que se tuvieron que construir numerosos edificios de servicios alrededor del monasterio para recibirlos. La llegada de los otomanos a finales del siglo XIV fue seguida por numerosas rachas de destrucción al monasterio a mediados del siglo XV. A algunas iglesias se le convirtió en mezquitas. Los líderes otomanos tomaron el control de la mayoría de las instituciones ortodoxas de Bulgaria para convertirlas en la iglesia griega ortodoxa. El monasterio de Rila, sin embargo, mantuvo su clero búlgaro y continuó prestando sus servicios y rituales en búlgaro. Gracias a las donaciones de la Iglesia rusa ortodoxa y mucho más al monasterio de Rossíkon, en el monte Athos, el monasterio de Rila fue reconstruido a finales del siglo XV por 3 hermanos de la región de Kyustendil, quienes trasladaron las reliquias de Ion Rila al complejo. El monasterio también se convirtió en resguardo para miles de importantes manuscritos, íconos, grabados religiosos en madera y paneles icónicos conocidos como iconostasios. A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, el monasterio de Rila fue el centro de la toma de conciencia que eventualmente llevaría al movimiento de independencia y liberación del régimen otomano en 1878. Una serie de incendios destruyeron gran parte del monasterio durante este tiempo, y algunos de los más renombrados arquitectos y artistas lograron reconstruirlo en su estado actual. En 1991, el monasterio fue reinstaurado como propiedad de la iglesia. Las tierras que rodean al monasterio fueron reconocidas como parte del Parque Nacional un año después. En el año 2000, estas tierras fueron restituidas a la iglesia y el Parque Natural del Monasterio de Rila se creó. Más del 75% de las tierras pertenece a la iglesia, y el resto se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio de Ambiente y Aguas de Bulgaria. Los cuarteles de los monjes se encuentran en el patio interior del monasterio. Los 4 pisos que conforman la parte residencial cuentan con 4 capillas, un salón del abad, cocina, biblioteca y cuarto de invitados. Los departamentos monásticos superan los 300 y son únicos en su arquitectura, amplias galerías, decoraciones en madera grabada, pinturas y mobiliario. Rila es el antiguo nombre tracio para el agua. Los 60.000 acres que forman el parque que rodea el monasterio se encuentran varados sobre lagos y ríos glaciares.
La tierra se caracteriza por sus praderas, bosques coníferos y picos alpinos. Bulgaria es el tercer país con más biodiversidad en Europa, y el parque ocupa alrededor de un cuarto del territorio nacional. El monasterio de Rila es el más impresionante de todo el país, cuya magnificencia arquitectónica y artística le han otorgado un lugar en la lista de patrimonios culturales y naturales de la humanidad de la UNESCO. El área total del monasterio de Rila es de aproximadamente 8.800 metros cuadrados, 4.500 de los cuales están ocupados por las salas del monasterio, 1.000 metros cuadrados por la iglesia, 80 metros cuadrados por la torre de Relio, mientras que los 3.200 metros cuadrados restantes ocupan el patio del monasterio. El monasterio de Rila es un maravilloso trabajo de arquitectura. Cada uno de sus componentes tiene un plano balanceado y simétrico y a pesar de no estar alineados, el complejo no es recargado ni desproporcionado. En cambio, nos ofrece la oportunidad de explorar y descubrir cada una de sus vistas. Aproximadamente 500.000 de turistas y peregrinos visitan el monasterio de Rila y el parque natural cada año, haciendo de la región la más visitada y también la más protegida de Bulgaria. Las decisiones ambientales de Bulgaria se encuentran bajo el escrutinio de la comunidad internacional. El plano es una combinación de una basílica con 3 corredores con 3 domos. Cada uno de ellos puede ser visto como una cruz en un cuadro. El resultado es una iglesia que compromete los ideales bizantinos de un plano central y que permite tener una gran nave en la cual se pueden llevar a cabo procesiones. En la iglesia ortodoxa occidental, tanto la luz como la oscuridad se consideran sagradas, por lo que en la mayoría de las iglesias es habitual encontrar la semiobscuridad. Está hecho de madera con chapa de oro y tiene grabados muy elaborados. Siguiendo las leyes canónicas, la entrada principal en el ábside está flanqueada por iconos de la Virgen y el Cristo Pantocrátor. La iglesia consiste de 2 capillas, el iconostasio de San Nicolás y el de San John Rilski. El primero se dice que fue tomado por la antigua iglesia medieval, construido por Heralio Dragobol. Es más pequeño que el de San John Rilski y tiene trazas de haber sido remodelado y adaptado partiendo de una construcción previa. Una de las curiosidades de Rila es la colección privada y única de autos clásicos y cicloautos de principios del siglo XX. La historia de la manufactura de autos del país está marcada por una serie de ambiciosos pero cortos intentos por producir sus propios autos. La colección incluye alrededor de 50 automóviles con gran significancia histórica nacional. Cada uno de ellos ilustra importantes desarrollos en la historia automovilística de Bulgaria. El monasterio ofrece una gran vista de los picos de las montañas que lo rodean y representa uno de los más importantes sitios de interés para los turistas en la región.